Muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a esta segunda sesión de las jornadas del día de hoy. Vamos a tener varias presentaciones correspondientes a las ponencias del compañero Jorge Morales Delgado de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente tendremos a Eduardo Antonio Batista Sánchez de la Universidad de El Salvador. Y finalmente contaremos con la ponencia de Ignacio Andrés Vergara Castro de la Universidad de Chile. Vamos a tener entonces aproximadamente 20 minutos para cada uno de los ponentes. Vamos a dejar que los tres hagan su exposición y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas en las cuales podremos dirigirlas a cualquiera de los tres ponentes. Entonces le doy la palabra a Jorge Morales Delgado, quien va a presentarnos patrones de razonamiento en lógicas no monótonas o monotónicas, el caso de las conclusiones flotantes. Adelante, Jorge. Ok, muchas gracias Mauricio y al NIF por el espacio de la ponencia. Voy a hablarles de manera general sobre básicamente mi trabajo de doctorado. Va a ser una exposición general. No voy a entrar en detalles técnicos. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los puntos que toqué de manera general, podemos discutirlo luego en el Q&A. Básicamente, lo que me interesa sobre lo que estoy trabajando es sobre razonamiento retractable, razonamiento no monótono. Básicamente, estoy trabajando con estas tipos de redes, se les conoce como redes semánticas o estructuras de herencia, que a grandes rasgos son grafos acíclicos no dirigidos que se trasladaron, que se usaron en el campo de la lógica no monótona. En los 80s empezaron a usar esas estructuras para modelar razonamiento no monótono. Como verán, es muy sencillo y se compone básicamente en nodos, por ejemplo, Nixon, republicano, conservador, y enlaces entre esos nodos. Y básicamente la asociación de nodos por medio de representan asociaciones retractables. Igual como estamos en el contexto de lógicas no monotónicas, las asociaciones son retractables y no son definitivas. Por ejemplo, Nixon es republicano, ceteris paribus, retractablemente, podemos encontrar información que menoscabe esa asociación. Y básicamente con estos componentes súper sencillos se pueden llegar a formar estructuras interesantes, complejas y informativas, en el sentido que con una estructura, con esos componentes sencillos, con suficiente complejidad, podemos llegar a tener una estructura bastante compleja que no es trivial. Uno de los aspectos básicos y fundamentales en el contexto de las lógicas no monótonas es la existencia de conflictos o información no incompatible. Esto no es un problema, en tanto es casi que la divisa común de la lógica no monótona. El hecho de que los agentes cognitivos, las inferencias de los agentes cognitivos están sujetos a errores, a falibilidad y a ser corregidos. Si vemos aquí en esta estructura de herencia, la que tenía al inicio, si seguimos la ruta por el lado izquierdo que asocia a Nixon con republicano y a su vez con conservador y extremista, pues tenemos que ceteris paribus, de manera retractable, si alguien es conservador, no suele ser el caso que es pacifista. Conservador en el sentido más norteamericano, si se quiere, ¿verdad? De conservador. Por otro lado, si seguimos la ruta derecha de Nixon, cuáquero y pacifista, bueno, si alguien es pacifista, retractablemente, esa persona suele no ser conservadora. Igual, aquí son asociaciones retractables, no son definitivas y están sujetas a correcciones o a ser falibles, ¿verdad? Entonces, básicamente, estructuras de esta naturaleza muestran cómo podemos organizar información de razonamientos cotidianos de manera significativa y operar sobre esas estructuras. Básicamente, esta estructura en particular lo que nos demuestra es que tenemos un caso en el cual las dos rutas
que tenemos disponibles son incompatibles entre sí, se menoscaban mutuamente. Igual, repito, la existencia de incompatibilidad o conflictos en el contexto de la lógica no monótonas no es un problema, es básicamente el presupuesto básico. Lo interesante es qué se hace ante esos conflictos, cómo se procesa la información una vez o habida cuenta de estos conflictos, y es el tema que trato hoy. Particularmente trato el tema de las conclusiones flotantes. ¿Qué es una conclusión flotante? Bueno, una conclusión flotante es una conclusión que está apoyada por todas cada una de las líneas de razonamiento en un contexto determinado, pero todas las líneas de razonamiento que apoyan la conclusión a través de argumentos distintos y argumentos que pueden ser incompatibles entre sí o no. Por ejemplo, en la estructura esta básica que teníamos al inicio, tenemos que hay dos rutas, si se quiere, o dos líneas de razonamiento que apoyan la idea de que Nixon se le puede atribuir la propiedad de ser extremista. Extremista en el sentido de relaciones internacionales, una cuestión muy ilustrativa y vaga. Pero a este nodo inicial se le puede atribuir la propiedad que se encuentra en la parte superior. Todas las rutas apuntan a convergen en eso, sin embargo, lo hacen a través de razones distintas o argumentos distintos. Uno hace el argumento de que Nixon es republicano y conservador y por lo tanto extremista, la otra que es cuáquero y pacifista, por lo tanto extremista. El problema es que en este caso son incompatibles entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo procesamos o cómo operamos con este tipo de información? Eso es lo que se conoce como el problema de las conclusiones flotantes. Es un problema muy específico en el contexto de las lógicas no monótonas y es básicamente lo que estoy tratando, lo que estoy investigando. Ahora bien, hay quienes defienden la idea de que las conclusiones flotantes son conclusiones o son es información que debería ser tomada como legítima. Hay otros que dicen que las conclusiones flotantes no satisfacen los ciertos cánones adecuados para ser tomadas como inferencias legítimas. Y ese es básicamente el estado del arte del debate. Hay que hacer la aclaración de que el debate se ha dado en el contexto de las discusiones técnicas y formales sobre el problema. Entonces, es básicamente una cuestión binaria maniquea en el cual se apoya o se declinan las conclusiones flotantes. Lo interesante de este problema y lo que quiero retomar para fines de esta breve exposición o charla es los argumentos que se han ofrecido en defensa o en contra de la aceptación de este tipo de inferencias. Y básicamente la literatura lo que ha hecho desde que se trazó las conclusiones flotantes o se ubicó este problema técnico es construir casos, escenarios hipotéticos que básicamente moverían nuestras intuiciones sobre la aceptabilidad o no aceptabilidad de este tipo de conclusiones. Voy a decir más adelante algo sobre esto, pero básicamente tenemos dos tipos de casos, dos tipos de escenarios. Igual son escenarios muy ilustrativos y muy caricaturescos, pero básicamente están ahí para mover o mostrarnos por qué parecen ser o no parecen ser conclusiones plausibles. Los que defienden que las conclusiones flotantes son información razonable o legítima proponen este tipo de casos. Supóngase que un atleta se ingresa a un hospital, un centro médico, y quiere mejorar su rendimiento deportivo. El atleta es visto por 3 especialistas distintos y los 3 especialistas le recomiendan tomar el mismo medicamento. Un especialista le dice, bueno, este medicamento le va a mejorar su condición cardiovascular, por lo tanto debería tomarlo. El otro le dice, este medicamento le va a mejorar su condición pulmonar. Y el tercero le dice, el medicamento le va a mejorar su recuperación muscular. ¿Qué tenemos aquí? En resumidas cuentas, tenemos un caso en el cual todas y cada una de las fuentes de información convergen en la misma conclusión, pero lo hacen únicamente a través de razones distintas. Parece ser a todas luces que este caso es poco controversial y poca gente, creo yo, estaría dispuesta a decir que la conclusión de que este atleta debería tomar ese medicamento es cuestionable. Parece ser que este caso apoya la idea de que las conclusiones flotantes
son legítimas o es información razonable aceptar. Igual no es información válida en el sentido de la lógica clásica, en el sentido del razonamiento no monótono. Ahora bien, quienes dicen que este patrón de razonamiento no es aceptable, proponen el siguiente caso. Supóngase que que mis padres tuvieron un accidente y están en el hospital, están convaleciendo y están a punto de morir, ¿verdad? Yo soy una persona muy sentimental, entonces procuro comprarme un Rolls Royce para aliviar o temperar el dolor de la muerte de mis padres. Em, Resulta que mis padres hay una herencia, $1.000.000, digamos. Cada uno de ellos tiene a disposición $500.000, ¿verdad? Entonces, yo en mi afán de comprarme un Rolls Royce o piensas en cualquier artículo estrafalario y bastante costoso, consulto a mis hermanas porque no tengo acceso a hablar con ellos. Estoy en Nueva Zelanda, entonces digo a mis hermanas, mire, ¿qué sabe usted de la herencia? Entonces le digo a mi hermana a la primera hermana, le digo, ¿qué sabe? ¿Voy a recibir yo la herencia o no? Mi hermana me dice, bueno, papá me va a bajar el dinero le va a bajar el dinero a ella, pero, nuestra madre me va a dejar el dinero a mí. Es decir, mi primera hermana, le dice, dice que el papá le va a dejar la plata a ella, pero mamá me va a dejar la plata a mí. Le consulta a mi segunda hermana y mi segunda hermana me dice, bueno, mi mamá me va a dejar la plata a mí, a ella, pero su papá le va a dejar a usted. ¿Qué tengo en este caso? Estamos en un contexto en el cual las dos fuentes de información convergen en la misma idea de que yo voy a recibir mi cuota de la herencia, pero las dos fuentes de información me ofrecen argumentos distintos para apoyar esta idea. Entonces, igual tenemos una conclusión flotante en sentido técnico, pero este caso nos muestra, o este tipo de casos nos muestra que parece ser, o hay condiciones en las cuales no deberíamos saltar y admitir este tipo de información o este tipo de inferencia como razonable. Igual son casos caricaturescos e ilustrativos, pero únicamente están con el propósito de argumentar o mover nuestras intuiciones para un lado y para el otro. Y el debate básicamente se resume así. Lo que se ha hecho desde que se encontró el problema técnico es que se ha construido una serie de casos para argumentar por un lado o por el otro, lo cual no está mal. El problema es que hay todo un debate sobre la legitimidad metodológica de construir casos hipotéticos como una forma de argumentar, ¿verdad? Pero eso es un problema que no voy a tocar. Mayer y Newt en el 2010, cuando estaban en un paper ellos están desarrollando lógica, diffusible logic, notaron este asunto sobre este problema. Ellos dicen que no han encontrado en la literatura argumentos disciplinados a favor o en contra de este tipo de conclusiones, que no usen este tipo de intuition problems o casos que deberían mover nuestras intuiciones. Ellos dicen en este paper del 2010 que cualquier posición que uno tome, uno debería también poder explicar la contrapartida. Y eso es lo que no se ha hecho hasta el momento. Lo que yo he tratado de hacer en el marco de mi trabajo es efectivamente tratar de dar un marco, una teoría, una forma de comprender este patrón de razonamiento que no esté arraigado en la construcción de casos para argumentar a favor o en contra y explicar qué es lo que está pasando. Básicamente mi argumento es el siguiente. Para comprender y resolver el problema de las conclusiones flotantes, lo apropiado o una forma de resolver o entender este problema es tomar en cuenta los diferentes atributos o las propiedades asociadas con los casos y el entorno en el cual estos casos emergen para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está moviendo nuestras intuiciones para un lado y para el otro. Básicamente he estudiado los diversos casos que se han propuesto en la literatura y he identificado dos atributos específicos que podrían servir como mecanismos para explicar qué es lo que está pasando. Los atributos que he identificado es el costo del conflicto. Y una digresión pequeña, este enfoque estaba basado, inspirado en la actitud, por ejemplo, esta cita muy bella de Herbert Simon, que luego retoma Gergi Gerensen en su trabajo sobre heurísticas. Dice, el razonamiento humano
el comportamiento humano racional está moldeado por dos aspectos. Una es la estructura del entorno y otra las capacidades computacionales de los actores. Básicamente, y esto es una posición, una visión, una aproximación que motivó también el trabajo de guianzas heurísticas, que básicamente, y que yo retomo, que es básicamente para entender lo que está pasando en el contexto de estos casos y este problema y este patrón de razonamiento, no solo hemos de ver a las condiciones técnicas formales que subyace el problema, sino a las condiciones pragmáticas del problema y del entorno en el cual los casos se proponen para entender realmente qué es lo que está pasando. Es decir, enfocarnos solo únicamente en los aspectos técnicos lógicos realmente no ha dado frutos. Entonces, retomando, tomo dos atributos particulares. El conflicto a grandes rasgos solo se entiende como incompatibilidad entre las fuentes. Por ejemplo, si los tres doctores dan tres argumentos de por qué debería yo tomar este medicamento y no hay conflicto, no hay incompatibilidad entre ellos, uno dice que por razones cardiovasculares, otra por razones pulmonares, pues las fuentes de información no están en conflicto. Si mis dos hermanas me dicen dos historias diferentes de si yo voy a heredar dinero, entonces tenemos una condición en la cual hay conflicto entre las fuentes. Y básicamente lo resumo en una cuestión binaria, ¿hay o no hay conflicto? Podemos hablar de esto después. El segundo atributo que yo he identificado en todos los casos que han propuesto es la noción de costo. Y la noción de costo, que es una noción que yo construyo para estos fines, la entiendo como el riesgo o la gravedad de las consecuencias prácticas o materiales de una conclusión. Con el específico, por ejemplo, si yo solamente quiero incrementar mi desempeño deportivo, tal vez todas las ceteris paribus no sea una cuestión costosa, si es una cuestión, si es mi desempeño deportivo en un entorno recreacional. Si voy a hacer una inversión enorme de dinero y esa inversión está supeditada a la información que me dan mis dos hermanas sobre la posibilidad que yo herede $500,000, pues es una decisión costosa. El costo aquí ha de entenderse no como el costo de procesar información o de computar la información, sino el costo práctico material de las consecuencias que tiene apoyar una conclusión determinada. Y eso es una noción de costo que es agnóstico al dominio. Ahora, costos médicos, costos legales, costos económicos, etcétera. Y eso queda a cada dominio, a cada circunstancia, determinar qué es costoso, qué no es costoso. Se da por sentado que se puede determinar. Igual se tiene una cuestión binaria. Vamos a ver cómo se ve el tiempo. Muy bien. Entonces, si resumimos estos dos atributos, yo los resumo en lo que yo llamo el criterio del costo y el conflicto, que es básicamente lo siguiente. Combinamos los dos atributos, el del conflicto entre las fuentes de información y el costo del caso, en una matriz de toma de decisiones, en una matriz de esa naturaleza. Entonces, resumiendo estos dos atributos, podemos identificar 4 dimensiones en las cuales un caso determinado puede caer. Por ejemplo, el caso de la herencia, de mi posibilidad de heredar $500,000 y poderme comprar un Rolls Royce, podría decir que si no soy una persona, no tengo mucho dinero, pues es una inversión costosísima que me puede llevar a, a, a la ruina económica. Entonces, y más aún, mis hermanas me están dando información incompatible. En este caso, podría yo localizar este caso en particular en el primer cuadrante, el cuadrante 1. Podría ser que yo soy una persona ya de por sí con mucho dinero y heredar $500,000 es insignificante para mí, en cuyo caso estaría en el cuadrante 2. Igual, esto es si es algo es costoso, ¿no? Es una cuestión que queda abierta. La cuestión es que se supone que se puede identificar esto. Por ejemplo, el caso del atleta, pues evidentemente el caso del atleta, los 3 médicos le dan información que no es incompatible entre sí. Lo que le dice el cardiólogo no va a encontrar lo que le dice el fisioterapeuta y podemos ubicarlo entonces en este lado del cuadrante, en el 3 o el 4, ya sea si es costoso o no es costosa la información, pero sabemos que las fuentes de información no son incompatibles entre sí. ¿Qué logramos con esto? ¿Cuál es el punto? Bueno, básicamente pasamos de una versión
una situación dicotómica, maniquea, bastante sencilla, en el que decimos o son o no son aceptables las conclusiones flotantes, a un caso o a un escenario en el que decimos cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos admitir este tipo de inferencia como aceptable o no aceptable. No quiero detener, yo aquí tengo, si ven en los diferentes cuadrantes, tengo una postura o tengo un argumento de por qué es aceptable o no es aceptable. Para fines de esta breve exposición, no quiero detenerme en eso, sino solamente quiero recalcar el motivo general, que es pasar de una versión simplista en la que se dice se aceptan o no se aceptan a decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales aceptamos eso? Y lo hacemos eso gracias a proponer la idea de que mediante dos atributos podríamos ver qué es lo que está pasando detrás de eso y qué es lo que está moviendo nuestras intuiciones, que es básicamente lo que la literatura sobre el problema de las conclusiones flotantes no ha hecho hasta el momento. Ha construido argumentos o casos para defender una u otra postura, pero no ha explicado por qué la postura contraria es falla y por qué el caso que se propone parece ser razonable. Lo que hacemos con este matriz de clasificación es efectivamente no solo clasificar los casos y determinar qué es lo que está pasando en cada caso, sino también sopesar por qué es que la versión alternativa parece ser no razonable. Igual puedo estar más o menos equivocado sobre las condiciones particulares y etcétera. Lo que yo rescato es reivindicar la dimensión epistemológica del problema, que no, vamos a ver, lo que yo... Por un par de minutos, ya se está terminando. Sí, un par de minutos. Lo que yo recalco es reivindicar la dimensión epistemológica del problema, contrario al enfoque estrictamente lógico, y a través de este giro, esta ruptura con lo que se ha hecho hasta el momento, doy cuenta de el problema y una posible solución cómo se puede tener solución a este asunto. También tengo que recalcar que queda la dimensión lógica del problema, queda abierto porque no es inmediatamente, no se vislumbra de manera inmediata cómo es que se puede traducir a un formalismo no monótono estas consideraciones heurísticas o pragmáticas. Ese problema quedaría abierto. Sin embargo, yo me quedo satisfecho con haber atender esa dimensión epistemológica del problema que ha sido dejado de lado. Creo que es por la naturaleza de cómo se ha suscitado la investigación. Y esa básicamente es mi ponencia por el momento. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, dejaríamos, como dije al principio, las preguntas después de que las tres ponentes terminen sus exposiciones. De modo que le daríamos la palabra a Eduardo Batista de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, gracias. Sí, bueno, mi nombre es Eduardo Bautista. Bueno, yo sería el siguiente ponente. En este caso, mi tema será la inferencia y el a priori relativo. Unas ideas para la construcción de ideas conceptuales. Si permiten, déjenme colocar la ponencia. ¿Está bien si inicio ya? Permítanme. Muy bien. Entonces, como ya les indicaba, mi ponencia será la inferencia y el a priori relativo. Trato de, más que todo, el objetivo de esta ponencia es establecer condiciones mínimas y generales para la expresión de afirmaciones e inferencias de sistemas que pretenden describir estados de cosas de distintos aspectos de la realidad. Es decir, simplemente cómo pueden
¿Qué consideraciones han de tomarse para construir alguna clase de sistemas lógicos que nos permitan obtener conclusiones adecuadas de proposiciones adecuadas para describir cierta forma de realidad? Es decir, de que por estado de cosas nos referimos precisamente al hecho de que existen, digamos, distintos elementos puntuales que pueden ser correlacionados para describir una condición o un sistema de relaciones entre cosas, ya sea cosas en un sentido estrictamente empírico o que son intuibles de alguna manera. Para mi exposición yo tomo dos autores centrales, a Michael Friedman y a Michel Dumet. Son las teorías de ambos las que yo voy a utilizar para tratar de dar esta breve exposición. Empiezo con la teoría de Michel Dumet, o al menos ciertos puntos centrales para poder tratar la teoría de la inferencia, y posteriormente el a priori relativo, que es el tema de Friedman. Entonces, empezamos con el concepto de una teoría semántica. Por semántica, en términos lógicos, entendemos la interpretación del significado de una sentencia en base a la relación de elementos que ésta haga con respecto al estado de cosas dentro de un universo de discurso determinado, que compone su compromiso ontológico. Es decir, desde el momento que nosotros vamos a investigar cierto aspecto de la realidad, lo vamos a tomar como nuestro universo de discurso, y las proposiciones que nosotros hagamos nos comprometen ontológicamente a ciertos tipos de objetos, ya sean sustancias, ya sean propiedades, ya sean conjuntos, ya sean objetos matemáticos, ya sean partículas, etc. Todos aquellos objetos que puedan ser parte de una proposición, y esta es la famosa frase de Quine, ¿verdad? Es decir, el ser es poder ser parte de una sentencia, de una proposición. Todo aquello que pueda ser parte de una sentencia se vuelve automáticamente parte de mi compromiso ontológico, por lo tanto parte de mi universo de discurso. Entonces, lo que buscamos con una teoría semántica es ver qué significan o qué significados toman las proposiciones que hago de este universo de discurso. Una teoría semántica se encarga de determinar qué tipo de valores semánticos distintos tipos de expresiones dentro de una teoría pueden tomar dichas sentencias. Por valores semánticos usualmente nos referimos a valores de verdad, no necesariamente bivalentes, no nos referimos estrictamente a cierto o falso. De hecho, dependiendo del tipo de lógica que yo elija, ni siquiera tienen que ser valores numéricos o algebraicos. Pueden ser cuestiones más abstractas como cualidades, como ser verde, rojo, tener ciertos valores de verdad en distintos aspectos temporales, ¿verdad? Como son las lógicas tensionales y temporales de Prior, por ejemplo. Pero el punto es de que yo le otorgo a cada tipo de sentencia o a las afirmaciones cierto valor específico dentro de un conjunto determinado de valores semánticos. Entonces, para poder hacer una interpretación o establecer un sistema interpretativo, decimos que una teoría semántica tiene tres funciones. Primero, determinar los posibles valores semánticos, ya sean bivalentes o polivalentes, y su asociación con cada tipo de elemento. Funciones de asignación o de interpretación. Las funciones de asignación asignan objetos de nuestro universo de discurso a distintos tipos de sentencias. Por ejemplo, una relación retorna un par ordenado de objetos. Una función o un predicado usualmente retorna un conjunto de objetos, y una función de interpretación va a retornarnos un valor de verdad o un valor semántico. La siguiente función que debe de establecerse, que vamos a mencionar, es el establecimiento del método de determinación del valor semántico de las sentencias complejas en base a sus elementos constitutivos. Una sentencia compleja podemos decir que posee un contenido asertórico y un contenido ingrediente. El contenido asertórico es básicamente el valor semántico que se afirma con la sentencia, el valor que toma, ya sea que es cierto, que es falso, que es verde, que posee algún grado de probabilidad, que es verdadero, etc. Y el contenido ingrediente son las distintas partes atómicas de la sentencia que nosotros, ya sea por métodos algebraicos o por métodos interpretativos, va a permitirnos obtener el valor semántico de la
de la sentencia compleja. Por último, tenemos la tercera función, que es la definición de qué es verdadero dentro de una interpretación, ya sea circular o directo. Por circular o directo nos referimos quizás en el sentido del esquema T de Tarski, ¿verdad? En la medida de que podemos tener algunos sistemas lógicos donde la definición de lo verdadero bajo el esquema T realmente puede ser reducido a la concepción lógica clásica tradicional. Por ejemplo, sucede muy seguido en las lógicas modales, de que, por ejemplo, podemos decir de que A es necesario, simplemente significa que A es cierto para todo mundo posible. Entonces, simplemente se reduce a una cuantificación universal dentro de un universo de discursos compuesto por mundos posibles. Por otro lado, hay definiciones directas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la lógica intuicionista, sabemos que la verdad se entiende como la capacidad de probar un argumento. No hace referencia directamente a un concepto de la lógica clásica, sino que está haciendo referencia a su propia forma de definición, una definición directa. El afirmar A significa que hay un método desde unos axiomas y dentro de ciertos principios de inferencia que me permiten llegar a A. Y esa es la condición con la que A es cierto. Esa es la concepción clásica de Heiting, ¿verdad? Hay otros sistemas ortocomplementarios. Bueno, ya acabamos de ver una breve exposición de las lógicas no monótonas también, que tendrán distintos aspectos, distintos sistemas de inferencia. Entonces, llegamos a uno de los puntos centrales de esta exposición, que sería la inferencia, ¿verdad? La inferencia se representa más naturalmente por la secuencia que A sin de gamma, lo que vemos aquí precisamente. La teoría semántica asignará valores a las fórmulas componentes de gamma, que implicará una interpretación para A. La inferencia será válida si A obtiene el elemento verdadero de nuestra álgebra. Como ya dijimos, parte de la teoría semántica es ver cuál es el valor semántico de interés. Usualmente eso es lo que comprendemos como verdad. Es aquello que va a determinar que hemos llegado a una conclusión válida en una inferencia. Y esto se va a interpretar por medio de los valores iniciales que tengan nuestros presupuestos, en este caso gamma. Esto es mínima y suficientemente representado con el cálculo de secuencias de Gensen, que reúne las condiciones de la simultaneidad y la exclusividad como condiciones de la deducción natural y condición de probabilidad. En inglés, probability, es decir, no probabilidad en el sentido más típico de qué tan posible sea un evento, sino probabilidad de que se puede ser probado. El interés que hay en el cálculo de Gensen, según Dumet al menos, es el hecho de que es mínimo. Lo único que el cálculo de Gensen contiene esencialmente es la interpretación mínima de la conjunción y de la disyunción. Básicamente que si dos eventos son simultáneos o si son excluyentes, ¿verdad? Que uno sea y el otro no sea. Y a partir de este se establecen condiciones mínimas de probabilidad. No inmiscuiré mucho en las implicaciones de los axiomas o de los principios del cálculo de Gensen, pero es lo que vemos ahorita en pantalla, ¿verdad? La regla de reducción derecha, la regla de reducción izquierda, la introducción débil de I y la introducción débil del O. De esas podemos deducir los siguientes axiomas y sobre todo lo más importante es la propiedad de corte completo, que nos dice básicamente que de dos pruebas distintas de gamma y de gamma prima, si cada uno implican ciertas cosas, podemos conjuntar sus pruebas y tomar sus conclusiones como una conjunción conjunta, ¿verdad? Y luego está la propiedad de corte restringido, que son versiones más débiles de la propiedad de corte completo. Si vemos básicamente, cada una de las dos propiedades de corte restringido toman o la forma de los presupuestos o la forma de las conclusiones de la propiedad de corte completo. Entonces, el cálculo de Gensen, como ya dijimos, es una
se puede utilizar, y es el argumento que Dumet dará, de una clase de metalenguaje general para la inferencia. Es decir, de que nosotros podemos comparar distintos sistemas lógicos y podemos interpretar su validez, no solo en tanto las formas de inferencia específicas que los sistemas lógicos contienen, sino en tanto de que contienen cierta forma de probabilidad general que puede ser entendida dentro de cualquier sistema de lógica. En el caso específico de Gensen, por ejemplo, el cálculo secuencial de Gensen puede ser utilizado tanto por lógicas intuicionistas que están interesados en que la verdad sea demostrada, como por lógicas clásicas, ¿verdad? Que simplemente se interesan por la conservación de verdad y de que algo es cierto, sí puede ser por métodos algebraicos comprobado, o puede ser el resultado algebraico de sus componentes. Entonces, el cálculo de Gensen permite dar pruebas desde sí mismo para ambos tipos de sistemas lógicos y para otras clases de sistemas lógicos. Entonces, Dumet dirá que hay dos formas de entender la inferencia. La forma típica de entender la inferencia en los términos clásicos es como conservación de la verdad. Nosotros decimos que una inferencia es cierta si a partir de proposiciones verdaderas tenemos conclusiones verdaderas. Esa es la conclusión que quizás se nos ha heredado desde Aristóteles. Es decir, de que la inferencia es un movimiento que va conservando la verdad. La cuestión es que esto no es necesariamente cierto. Podemos pensar, por ejemplo, en las lógicas cuánticas. En las lógicas cuánticas partimos de un momento de desconocimiento para ver distintas posibilidades de proposiciones que existen o de estados de una partícula que son posibles. Y sabemos de que ambas proposiciones en conjunto producen la verdad completa, es decir, una probabilidad del 100%, es decir, de que si las partículas solo pueden tener un estado o el otro, es obligatorio o es determinante que tome al menos uno de los dos estados. En esta medida, el movimiento inferencial en la lógica cuántica no conserva un único valor de verdad o un único valor semántico. Se va moviendo entre valores probabilísticos y no mantiene un valor semántico específico. Entonces, no podemos pensar que todas las lógicas se mueven bajo la concepción aristotélica de un movimiento eficiente de conservación de la verdad. En esta medida, lo que Dumet va a proponer es que las estructuras de inferencia en general pueden ser representadas por un retículo o, como él llama en inglés, como se dice en inglés, un lattice. Este de aquí es un retículo. En este caso yo les pongo específicamente un retículo cuántico. El retículo es un conjunto parcialmente ordenado, es decir, de que podemos hablar de elementos menores y elementos mayores. Y en esta medida podemos establecer de que todo elemento está ordenado con respecto a otros elementos. Eso es lo que crea un conjunto parcialmente ordenado con operaciones binarias, de manera que para cualquier par de nodos tienen un solo elemento superior, es decir, de que dos elementos tienen un elemento en común por arriba y un elemento inferior que es un elemento en común para abajo. Usualmente se entiende que la operación del O es el elemento superior y la operación del I es su elemento inferior. Este sistema cumple las propiedades de la conmutatividad, la asociabilidad y la absorción. Otros axiomas adicionales pueden ser puestos, como el axioma de la distributividad. En el caso, por ejemplo, del retículo que le he puesto, es un retículo cuántico. Una de las propiedades que tiene el retículo cuántico es de que no es distributivo. Entonces, la operación del O de la disyunción no se distribuye con el I y viceversa. Esto implica de que, a diferencia de las lógicas tradicionales, la ley de no contradicción no tiene un solo elemento contradictorio. Es decir, que el elemento A, por ejemplo, no solo está opuesto o no solo tiene el complemento no A, sino que el conjunto complemento de A puede ser variado. Esto es de que en la medida que una partícula puede tener distintas propiedades, cada una de esas propiedades en sí, cualquier conjunto de propiedades exclusivas, puede formar
un complemento completo de la otra propiedad, a pesar de que haya múltiples propiedades. Perdona, te quedan unos 5 minutos. Muy bien, ir acelerando. Aquí tenemos un retículo lógico clásico. Vamos a pasar al a priori relativo, que es el segundo punto que quería tocar en mi exposición. Dice, el a priori relativo como condición axiomática. El a priori en general se entiende como las condiciones de la experiencia posible. Sin embargo, la concepción kantiana original fue desmantelada inicialmente por Quine, que con su teoría de la red del conocimiento determinaba la existencia única de conceptos sintéticos frente al tribunal de la experiencia, es decir, afirmando un naturalismo epistemológico. Como sabemos, en la concepción kantiana existe el a priori como condición de experiencia posible. Es lo que a mí me permite construir objetos en primer lugar. Sin embargo, él lo divide, bueno, en conocimiento a priori y sintético, ¿verdad? Para Quine, una de las grandes críticas que hace el sistema kantiano es de que solo existe el conocimiento sintético. ¿Por qué? Porque todos los sistemas a priorísticos que nosotros tenemos van modificando con respecto a nuevas experiencias que aparecen. Él habla del conocimiento como una red compleja, donde hay conocimiento más externo, que es lo que Kant llamaría sintético, y conocimiento más interno, que es lo que se llamaría a priori. Sin embargo, para Quine, en la medida de que nuevos conocimientos, esto lo habla en el contexto de la lógica, del surgimiento de la física cuántica y de la física relativista, conocimientos que nosotros creíamos inamovibles, nuevos datos experienciales pueden forzar modificaciones a los puntos más internos del sistema. Esto implica que realmente ningún conocimiento es a priori sólidamente, sino de que puede ser, de que todos son sintéticos en la medida que todos están proclives a ser modificados. En respuesta, Michael Friedman responde, siguiendo a Kuhn y a Carnot, que ciertas experiencias solo son posibles dentro de la construcción de marcos que organizan la posibilidad experiencial. Es decir, de que lo que Friedman argumenta es de que, por ejemplo, en la física relativista solo es posible comprender la existencia de las ecuaciones de campo de Einstein o de un espacio de tiempo unificado en la medida que nosotros tomamos como axiomas o como una priori en primer lugar la teoría de las variedades de Riemann. Es decir, la teoría de las variedades de Riemann describe un espacio topológico infinitamente curvado. Solo si yo empiezo en primer lugar tomando eso como un axioma es que yo puedo empezar a pensar la física relativista. Y en esa medida hablamos de un a priori constitutivo. Dentro del a priori constitutivo es en primer lugar donde ciertas proposiciones, digamos en el caso de la física relativista, las proposiciones de la física relativista toman verdad y sentido. Sin tener este a priori constitutivo no puede ser pensado en primer lugar. En esta medida no es el naturalismo epistemológico o empírico que toma Quine. Yo necesito tomar de manera filosófica o metaepistemológica ciertas proposiciones iniciales para yo poder empezar a examinar el mundo de cierta manera. Y luego existe un a priori coordinador que relaciona el espacio de posibilidades lógico-matemático que yo he establecido en mi a priori constitutivo y lo relaciona punto por punto con partes del sistema de experiencias que existen. En este caso, por ejemplo, está el principio de equivalencia de Einstein, que hace equivaler la inercia con la gravedad, ¿verdad? Es decir, en el movimiento de un cuerpo inercial va produciendo las curvaturas, que es lo que conocemos como gravedad. Es gracias a esto, es gracias a este principio coordinador que en primer lugar tiene sentido hablar de ciertas experiencias. Por ejemplo, las mediciones que Einstein predecía para Mercurio, ¿verdad? Al estar en el perihelio, es decir, en el momento en que ambos estuviéramos en puntos opuestos del Sol. Entonces, solo por medio de estos principios coordinadores es de que la experiencia puede ser correlacionada con nuestro espacio de posibilidades del a priori constitutivo. En conjunto, esto nos permite construir un objeto y de esta manera se salva el a priori kantiano, solo que de manera relativa. Ya no hablamos de una razón pura verdad, sino que hablamos de la necesidad de establecer un sistema racional, pero que es específico y contextual. Bueno, no hablaré mucho. Un par de minutos. Bueno,
Ya casi termino, ya casi termino. Con el metaparadigma simplemente trata de expresar Friedman de que existen aspectos filosóficos de continuidad que nos permiten examinar la realidad, la racionalidad de pasar de un paradigma a otro. Y que esta medida no se trata solo de una concepción utilitaria, como decía Kuhn, sino que hay un racionalismo científico que por la reproducibilidad de elementos anteriores, como casos especiales en los nuevos paradigmas, por la intercomunicatividad entre la continuidad de ciertos conceptos y del desarrollo natural de cierta conceptualidad, y el hecho que se están respondiendo a ciertos problemas comunes que tienen todos los paradigmas. Y por último, en que establece la interacción entre distintas disciplinas, se puede entender la racionalidad de un nuevo paradigma. Ya, el último punto sería las correlaciones que quiero hacer entre Dummett y Friedman. En primera instancia, es una condición a priori lo que determina el sentido o la intencionalidad de la afirmación de una teoría lógica específica como condición de la posibilidad de la verdad. Es decir, por ejemplo, en el caso de la lógica cuántica que estaba explicándoles, se puede crear un sistema lógico para explicar la lógica cuántica. Sin embargo, nosotros tenemos que partir por un establecimiento de ciertos axiomas a priori para poder estudiar la lógica cuántica. Este es el caso, por ejemplo, del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es la razón por la que la lógica cuántica no es distributiva. Porque, por ejemplo, cuando yo digo P, I, Q o R, Q o R puede estar hablando de un espacio de incertidumbre lo suficientemente grande para que P y Q o R funcionen en conjunción, pero si yo digo P o Q y P o R, podemos hablar de condiciones de incertidumbre demasiado pequeñas como para que sea empíricamente determinable, y por lo tanto que el principio de incertidumbre de Heisenberg no me permita comprobar de ninguna manera intuitiva la validez de ciertos sistemas de proposiciones. En esta medida, el a priori constitutivo de ciertos objetos es lo que determina la validez de ciertas formas de inferencia, entendida de la manera reticular de Dummett. Asimismo, para la aplicación a universos de discursos empíricos como conjunto de datos sensoriales, es el sistema a priorístico que determina la correlación de los modelos. Recordemos que en la concepción tarskiana hablamos de que una proposición posee un modelo en la medida de que tenemos una concepción de puntos conceptuales que están correlacionados tal como la proposición lo dice. En esta medida, el a priori relativo también va a determinar cómo se correlacionan los distintos datos sensoriales, si estamos hablando de una lógica que habla de aspectos empíricos del mundo. Y en esta medida, es el a priori relativo lo que construye la posibilidad de hacer un modelo para ciertas proposiciones, es decir, de determinar que en efecto la proposición describe un modelo. Por último, también son las condiciones de posibilidad del objeto lo que determina el uso y definición de las constantes y predicados del sistema, y por tanto la forma de determinación de los valores semánticos de los componentes sentenciales. Y quizá el último punto que diría es, inversamente, desde la perspectiva de Dummett, el cálculo de secuencias de Gensen formaría parte del sistema paradigmático, en la medida de que nosotros podemos hablar de que gracias al cálculo de Gensen podemos hablar de formas generales de argumentación y de metainferencia para las formas particulares de inferencia que defiende un sistema en específico. Bueno, creo que me pasé por un poco, lo siento. No sé si tuve la claridad necesaria, pero creo yo que eso es los dos aspectos de la construcción de sistemas que yo quería hablar. Del a priori relativo como axiomática y de la inferencia como forma de establecer la correlación de proposiciones. Ahí les pongo la bibliografía utilizada, más o menos. Muchas gracias a Eduardo Bautista, y entonces pasaríamos a la tercera ponencia de Ignacio Vergara de la Universidad de Chile. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Les quería pedir si podría compartir pantalla. Sí. Permítanme. Sí. Y producto de que, bueno, como expongo desde fuera del país, quería sacrificar la cámara en pos de una conexión más estable. Así que si no hay problema con eso, ¿no? Adelante, no hay problema.
En primer lugar, agradecer la oportunidad de exponer este trabajo en estas jornadas. Y a continuación voy a proceder a exponer mi ponencia titulada Modelos mentales y razonamiento basado en modelos, la analogía wittgensteiniana entre los juegos y el lenguaje. Antes de entrar de lleno en la presentación, quiero dar una estructura general para que se entienda el recorrido argumentativo y expositivo que vamos a realizar en esta exposición. El objetivo de esta es plantear la analogía que Wittgenstein hace entre los conceptos de juego y lenguaje en las investigaciones filosóficas, cuando él plantea la noción de juego del lenguaje como un caso de aplicación de modelos mentales y razonamiento basado en modelos. Para conseguir este objetivo, primeramente voy a caracterizar en qué consisten estas nociones de modelo mental, razonamiento basado en modelo, y para ello me voy a basar en el planteamiento de una filósofa de la ciencia y también cientista cognitiva llamada Nancy Nersessian, de un libro de ella del 2008 que se traduce como Creando conceptos científicos, y de esta caracterización me voy a enfocar específicamente en la analogía como práctica de modelado mental. Finalmente, voy a hablar cómo Wittgenstein, cuando nos habla de juego del lenguaje, introduce esta analogía entre las nociones de juego y lenguaje. Me voy a enfocar específicamente en cómo esta analogía va desarrollando la noción de parecido de familia. Como habíamos mencionado anteriormente, partiré explicando qué es un modelo mental. Un modelo mental es un formato de representar información. Mediante ellos, nosotros lo que hacemos es representar conocimiento que tenemos de fenómenos, entidades, procesos, objetos y cualquier información que pueda ser relevante para la resolución de un problema. Ahora bien, esta clase de representaciones mentales se caracterizan, nos va a decir Nersessian, porque son analógicas a los fenómenos que representan, ya sea en términos estructurales, conductuales o funcionales. ¿Qué quiere decir que sea analógico? Nersessian va a explicar que para entender analógico se remite a una noción planteada por un filósofo llamado Nelson Goodman, y específicamente se trata a la noción de ejemplificación. Goodman nos va a decir que una representación ejemplifica un fenómeno cuando esta representación es capaz tanto de poseer en un nivel representacional, para la redundancia, todas aquellas características que tiene el fenómeno, y en virtud de esta tenencia o posesión va a referir a las características presentes en el fenómeno representado. Entonces, en ese sentido, un modelo mental es una representación lógica que tiene, en un sentido figurativo, las mismas características, ya sea estructurales, conductuales o funcionales del fenómeno que representa, y por medio de esta posesión también la refiere. Un ejemplo que yo ocupo, por ejemplo, tenemos acá en el lado izquierdo una maqueta de la ciudad de Nueva York, en la cual, como podemos ver, tiene un sector verde con ciertas manchas azules que representan los lagos, las lagunas que encontramos en el Central Park de la ciudad de Nueva York. Es decir, esta maqueta la podemos considerar como un modelo mental, como más específicamente como una representación visual de la ciudad de Nueva York, porque tiene sus mismos edificios, sus mismas avenidas, su mismo Central Park, y en la medida en que esta maqueta tiene todos los elementos constituyentes de la ciudad de Nueva York, también es capaz de referirlos. Un modelo mental, ya habíamos mencionado que son representaciones analógicas, pero lo que nos faltó mencionar es que estas se construyen a partir del conocimiento que nosotros tenemos de determinados fenómenos, específicamente de los constreñimientos de información que tenemos de los conceptos sobre tales fenómenos, entidades o procesos.
Mediante los modelos mentales, nos va a decir Nersessian, nosotros somos capaces de comprender un fenómeno y fundamentalmente ser capaz de solucionar un problema que un sujeto cognitivo esté enfrentando en un ambiente de tareas dado. También nos va a señalar Nersessian que los modelos mentales son representaciones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante ellas nosotros podemos ejecutar inferencias y predecir nuevos estados. Y todas las predicciones e inferencias que nosotros realicemos a partir de los modelos mentales son confiables. ¿Por qué? Porque como ya habíamos señalado previamente, un modelo mental ejemplifica a su fenómeno. Es decir, en tanto nuestro modelo mental tiene la misma estructura y desempeña las mismas funciones y conducta que el fenómeno que está siendo ejemplificado, es que nosotros podemos confiar en las inferencias que se hagan. Ahí está, podríamos decir, su arraigo empírico. Si ya habíamos mencionado que los modelos mentales son una característica, o mejor dicho, un formato de representación especial contrapuesto al formato de representación proposicional, ellos van a soportar una clase diferente de razonamiento que, en tanto los modelos son análogos a los fenómenos que representan, vamos a tener alguna clase de razonamiento que, a diferencia del razonamiento lógico, es sensible al contenido de las representaciones, y no solo eso, sino también a los contextos resolutivos de problemas. Entonces tenemos acá que esta clase de razonamiento que va a sostener los modelos mentales consiste en el razonamiento basado en modelos, que es una práctica cognitiva que los sujetos cognitivos ocupamos para resolver problemas y cuya base va a ser el pensamiento simulativo. Este pensamiento simulativo a su vez enmarca nuestra capacidad de imaginar, es decir, de nosotros poder plantearnos escenarios que, si bien no han ocurrido, son posibles y guardan muchos de los constreñimientos de los escenarios o de los ambientes reales en los cuales nosotros nos desempeñamos. Entonces, esta clase de razonamiento va a realizar inferencias mediante la creación, adaptación y manipulación de modelos mentales. Para ejemplificar, nosotros habíamos dicho que tenemos una maqueta de la ciudad de Nueva York. Imaginémonos que somos un turista que por primera vez está visitando esta ciudad y que no tenemos mayor conocimiento de ella. Pongamos por caso también que nuestro celular por alguna razón se perdió, se extravió, pero no contamos con Google Maps para ubicarnos mediante él, y solamente tenemos la maqueta de la ciudad de Nueva York, que ya habíamos mencionado que en tanto ejemplifica las características de la ciudad de Nueva York, es un modelo mental de ella. Nosotros, por ejemplo, si estando acá en este punto, somos capaces de ubicarnos aquí en el lugar correspondiente de la maqueta y queremos ir, por ejemplo, a esta gran laguna del Central Park, podemos hacer un razonamiento basado en modelos. Es decir, a partir de las características que tiene la maqueta, vamos a imaginarnos a nosotros mismos, por ejemplo, recorriendo cada una de la avenida, pongamos por caso que esta es la avenida A, y que existe una avenida llamada B, que recorre todo este lado derecho de la ciudad. Somos capaces de simularnos caminando por cada una de estas avenidas, y ante el problema de cuál es la avenida que nos lleva de forma más rápida y segura al Central Park, al darnos cuenta que la avenida A tiene un camino más directo, a diferencia de la avenida B, que se tiene que dar toda una vuelta para llegar al Central Park, nosotros podemos resolver este problema escogiendo la avenida A. Acá nosotros como turistas realizamos un razonamiento basado en modelos. Es decir, en base a un modelo, simulamos situaciones para poder resolver un problema. Estas simulaciones tienen, podríamos decir, un anclaje empírico, porque el modelo está instanciando los constreñimientos presentes en el fenómeno que representa, en este caso, la ciudad de Nueva York. Hay tres prácticas de esta clase de razonamientos: la analogía, la representación visual. En ese contexto, la maqueta sería una representación visual de la ciudad de Nueva York y la experimentación mental. Acá nos vamos a enfocar en las analogías. Las analogías consisten, según Nersessian y esta interpretación cognitiva, en un proceso cognitivo por el cual nosotros buscamos comprender o entender un fenómeno
que no conocemos o conocemos relativamente poco y lo vamos a tratar de comprender mediante un fenómeno que ya conocemos y manejamos muy bien o bastante bien. Las analogías se van a realizar partiendo por reconocer ciertas semejanzas o similitudes iniciales entre el fenómeno desconocido a explicar o a conocer el fenómeno que está sirviéndonos para comprender a este fenómeno desconocido. A partir de estas similitudes iniciales, se van a realizar inferencias apoyándonos en el conocimiento que tenemos del fenómeno que ya nos es familiar. Acá hice una gráfica de, pongamos por caso que tenemos un fenómeno B que no conocemos o que conocemos muy poco y que tiene una característica P que es similar a la característica P que nosotros encontramos en un fenómeno A que ya conocemos y no es bastante familiar. Entonces acá, por analogía, nosotros, en base a este reconocimiento de similitudes, podemos inferir que si en el fenómeno A, que tiene la característica P, esta produce P, el fenómeno B, por poseer la característica P, también debiese producir la característica o estado Q. Así, muy a grandes rasgos, operaría una analogía en su sentido cognitivo. Ya una vez explicadas las nociones de modelo mental, razonamiento basado en modelo y analogía, voy a pasar a por qué podemos encontrar una analogía en este sentido cognitivo en las investigaciones filosóficas. En este texto, Wittgenstein se separa de su análisis lógico del lenguaje que hace en el Tractatus Logicus Philosophicus y toma como unidad de análisis para comprender el lenguaje la noción de juego del lenguaje. Entonces él, durante las investigaciones filosóficas, va a estar dando distintos ejemplos o casos particulares de juegos de lenguaje. Hasta que ya por el parágrafo 65, él se pregunta a sí mismo, tú, Wittgenstein, que no has dado simplemente ejemplos de juegos de lenguaje, no has dicho en ningún momento cuál es la forma general de la proposición del lenguaje. Esto es, tú, Wittgenstein, nunca nos has dado un conjunto de características que deba poseer todo y cada uno de los juegos del lenguaje por los cuales los consideramos como tales. Entonces Wittgenstein dice, sí, es cierto, pero en los juegos del lenguaje no encontramos tal conjunto de características, sino ciertos parecidos a escala y de detalle. Y ahí es cuando entra por primera vez a jugar, valga la redundancia, esta analogía que Wittgenstein hace con el concepto de juego, por la cual va a caracterizar el lenguaje. Wittgenstein nos va a decir, ya, está bien, no encontramos en el lenguaje, en los juegos del lenguaje, características unánimemente compartidas, sino ciertos parecidos de la misma forma que encontramos, por ejemplo, en los juegos. Ya Wittgenstein nos invita a observar toda aquella actividad que nosotros llamamos juegos y nos pregunta por si encontramos una característica que compartan todo y cada uno de ellos. Y nos pregunta, ¿todos los juegos comparten la característica de establecer una competencia entre participantes? No, porque encontramos juegos como Soltar la Cuerda, el Solitario, donde no hay una competencia entre participantes. ¿Todos los juegos comparten la característica de usar un valor? No, algunos ocupan fichas, tableros, cartas y otros dispositivos mecánicos. Entonces, el resultado de este análisis es que Wittgenstein nos va a señalar que los procesos y actividades que nosotros llamamos juegos, no encontramos un conjunto de características unánimemente compartidos, no hallamos condiciones necesarias y suficientes que se deban cumplir para que algo sea considerado juego, y en el caso de que no las cumpla, no lo consideremos como tal, sino encontramos una red compleja de similitudes que tienen distinto nivel de interconexión y también distinto nivel de alcance o profundidad, tal como los parecidos que encontramos en una familia. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, observamos un retrato familiar, no nos vamos a encontrar nunca con una característica que comparten todos cada uno de sus miembros, sino que van a tener estas similitudes más o menos imprecisas, más o menos vagas. Entonces, fíjense, nos va a decir, en los juegos, en las actividades que llamamos juegos,
no hay condiciones necesarias suficientes, no hay características que compartan todo y cada uno de ellos, sino hay parecidos de familias, comprendiéndolo como esta red compleja e inexacta de similitudes relativamente interconectadas y de distinto alcance y profundidad. Entonces, Wittgenstein, y acá es porque nosotros habíamos mencionado anteriormente, que él hace una analogía para caracterizar el lenguaje, y esto radica porque nos va a decir de la misma forma en que en todos los procesos que nosotros llamamos juegos, no hay condiciones necesarias suficientes ni características unánimemente compartidas, sino parecidos de familia, lo mismo ocurre al lenguaje. Ya acá él, tomando esta analogía, va a extrapolar una característica del lenguaje y nos va a decir que de forma similar a los juegos, el lenguaje o los juegos del lenguaje constituyen una familia en la cual no encontramos un conjunto de propiedades que compartan todo y cada uno de ellos, sino que también encontramos esta red imprecisa o vaga de similitudes llamadas parecidos de familia. Perdona, Ignacio, 5 minutos nos quedan. Sí, ya estoy terminando. Perfecto. Entonces, bueno, Wittgenstein va a establecer esa analogía para caracterizar la estructura de los juegos como un fenómeno, o sea, de los juegos del lenguaje, a partir de esa analogía con los juegos, y como mención, aunque claro, tampoco era como parte de la presentación original, pero que también puede ser objeto de debate posterior, es que también sostengo tentativamente que esta analogía entre los juegos y el lenguaje le permite a Wittgenstein posteriormente introducir otras nociones fundamentales con las cuales va a caracterizar el lenguaje, que serían la noción de regla y seguir una regla. Y con eso daría por terminada mi presentación. No hay más. Muchas gracias. Bueno, después de estas 3 excelentes presentaciones, vamos a abrir entonces un espacio para comentarios o preguntas. Veo aquí a Mario Cunningham. Listo. ¿Me Adelante. escuchan? Sí. Mi pregunta es para Jorge y es una pregunta de clarificación. Tuve un problema con mi conexión al puro inicio, así que me disculpo si esto fue algo que ya mencionaste, pero tiene que ver con lo que decías al final, y es como al inicio de la presentación tu problema parecía ser un problema lógico. Daba ciertos ejemplos y esos ejemplos estaban inscritos obviamente en un contexto de ejemplos que vos decías, bueno, hasta qué punto es válido o no utilizar ejemplos hipotéticos a la hora de mostrar el problema lógico. Dejaste eso de lado, pero terminas diciendo, el enfoque estrictamente lógico es algo que yo dejo de lado porque quiero hacer un análisis epistemológico y eso es lo que llevas a cabo en tu investigación. Pero me pregunto, ¿realmente queda abierto el problema lógico o usted simplemente lo está dejando de lado y no se metió de eso del todo? ¿Hasta qué punto la resolución epistemológica o ese abordaje epistemológico da alguna luz, si es que da alguna, sobre el problema lógico de fondo? Porque sí quedé un poco sorprendido de que creí que al final digamos, íbamos a volver al problema lógico y algún tipo de luz iba a tirar ese abordaje epistemológico, pero parece que más bien quedó de lado. Gracias. Perdón, antes de que contestes, me piden que hay una pregunta de Cristian que está relacionada. Si quieren, la lanzamos todas también. Sería Cristian, luego Leo y yo pido la palabra después. Cristian, por favor. Muchas gracias, profesor Jorge, por la presentación. Bastante buena, ilustrativa. Yo solamente que le había preguntado una cuestión por interno, pero creo como que se piensa un poco. Lo que pasa es que hay diversas, digamos, acusaciones que se le ha hecho a la lógica no monótona frente a la cuestión de los ejemplos rebuscados, pintorescos que siempre da para el intento de justificación filosófica. Y eso, digamos, ha sido discutido mucho en la cuestión de literatura frente a la cuestión de lógicas no monótonas.
Y a mí me causaba curiosidad justamente lo que decía el compañero ahorita de, bueno, frente a ese desarrollo lógico, que el profesor dice que, que es un problema que si bien esta parte hay que desarrollarlo, yo tenía dudas de por qué no simplemente se trabajaba con cuestiones de lógicas para consistentes netamente, porque apela a la no monotonía, ¿de acuerdo? Porque digamos que hay buenas razones para considerar, digamos que al menos en el manejo de bases de datos, uno puede encontrar que la paraconsistencia hace lo que hace una lógica no monótona. Entonces, ¿cuál es la necesidad de trabajar con lógicas no monótonas y en qué momento se va a trabajar como el desarrollo lógico puntual? Que creo que es el complemento de la pregunta del compañero. Okay. ¿Contesto esas dos o seguimos el ciclo de preguntas? Seguiría Leonardo. Si quieres, terminamos con todas. Sí. Sí, yo también tengo una pregunta para Jorge, que si bien sí entiendo lo que dijiste, de que al final, digamos, la parte formal, o veremos lo que dirás, la relegaste o algo pasó con ella, aún así me queda la duda, dados estos criterios o atributos, como le llamás vos, que estás generando, el de conflicto y el de costo. Me llama mucho la atención el de costo porque, como bien vos lo dijiste, hay una dependencia del dominio para este criterio y me queda a mí la duda, y sé que tal vez no lo trabajaste, pero tal vez tengas alguna idea de, digamos, de cómo funcionaría en una formalización no monotónica, un criterio que al final y al cabo parece como que tiene elementos como, sí, muy caóticos en ese sentido. Gracias, Leonardo. Creo que sigo yo. No sé si hay alguien más, si no, voy a hacer la pregunta. También tenía una dirigida a Jorge. Bueno, yo entiendo esto, un poco lo que Mario preguntó al principio. Yo entiendo que vos estás colocándote en una posición diferente a la tradicional de la lógica, por ejemplo, de Frege y otros, en el sentido de separar el problema psicológico, cognitivo del propiamente lógico. Y en ese sentido me parece muy interesante. De hecho, como te contaba al principio, había tomado algunas ideas tuyas para otro proyecto. Pero no conocía, digamos, todo este desarrollo que presentaste ahora, y me quedó una duda, porque también de casualidad, aunque no lo leí en el artículo que vos viste, lo relacionás con el tema de la racionalidad ecológica en Gigerenser, que también yo estoy muy interesado en eso y de hecho lo estoy utilizando. Mi duda es la siguiente: vos, al hablar de costo, vos muy bien expresaste al principio que no estás hablando de costo en el sentido computacional, que es uno de los que es importante, por ejemplo, en este libro de Todd y Gigerenser, que se trabaja, ¿verdad?, específicamente. Y mi pregunta es si, aunque vos, no lo sé, me queda la duda de que aunque vos estás yéndote por el lado de este enfoque de heurísticos frugales que habla Gigerenser como una especie de caja de herramienta, al final la solución que vos das no es un modo de solución de costo-beneficio típico de la concepción de racionalidad óptima que él está criticando. Esa sería mi pregunta. Y tenía también una pregunta para el compañero, para Ignacio Vergara, que me interesó mucho también su exposición. Y tiene que ver con lo siguiente: cuando vos señalas la noción de analogía, es muy similar a la noción de metáfora que utilizan algunos científicos cognitivos como Andrew Gibbs, como filósofo Mark Johnson. Por ejemplo, esta idea del tenor y el vehículo, ¿verdad?, típica, digamos, de toda la historia del estudio de la metáfora contemporánea. Y quería preguntarte qué pensabas de eso, si estabas de acuerdo, digamos, con este tipo de enfoques que consideran también que hay un proceso que va de lo desconocido a lo más conocido por medio de la vinculación metafórica, solo con una diferencia. De hecho, algunos de estos autores critican la idea de metáfora que parte de Aristóteles, en el sentido de que es la similitud
la que genera esa metáfora. Incluso el mismo Nelson Goodman dice en algún momento que hay un problema en asumir la similitud como vínculo porque cualquiera par de objetos son similares, ¿verdad? O sea, siempre podemos encontrar una característica en la cual dos objetos escogidos al azar tengan una similitud. Entonces, más bien una tendencia en los estudios sobre la metáfora cognitiva, la metáfora conceptual, como yo la llamo, o las estructuras metafóricas, es precisamente que estas crean similitud más que están basadas en la similitud. Quería preguntarte eso. Y finalmente también, cuando hablas de imágenes, de representaciones visuales, hay toda una historia desde los inicios de la psicología contemporánea, digamos, desde Wundt, desde el estructuralismo de Wundt, sobre la naturaleza espacial de las representaciones. Luego hay una serie de experimentos con Shepard y Meltzer, Kosling y otra gente, que llevaron, digamos, también últimamente, llevaron la idea que sí, efectivamente hay algo como representaciones mentales, algo diferente de las representaciones proposicionales, pero también siempre ha quedado la duda de qué tan visuales son las representaciones visuales, o si son más bien de naturaleza espacial. Quería preguntarte también tu opinión sobre ese tema, que yo creo que es un tema abierto, pero de larga data. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario o pregunta. Yo quería preguntar algo. Sí, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quería hacer una consulta para los tres expositores. ¿Dónde queda el proceso sociohistórico? Digamos, por ejemplo, la primera exposición se hablaba de estructuras y de capacidades computacionales, digamos, con las tijeras que hacía la metáfora. En el segundo se hablaba del a priori constitutivo, y en el tercero se hablaba de modelos mentales, digamos, haciendo un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? ¿En qué medida en estas tres estructuras distintas, ¿verdad?, aparece el proceso sociohistórico, digamos? Porque yo pensaba, ¿hasta qué punto sería ese a priori constitutivo un constructo sociohistórico siempre falseable y conjetural? Es decir, esas estructuras de acceso a la realidad, esas estructuras de conocimiento del mundo, no están mediadas por el avance de la ciencia, por el avance de los procesos de otras disciplinas, ¿verdad? ¿Cómo influyen en esas estructuras mentales, ¿verdad? En el proceso sociohistórico. Entonces sería como mi pregunta para los tres, y si lo tienen en cuenta ese sistema de pensamiento. Gracias. Muchas gracias. Si gustan, entonces empezamos con las respuestas. Tenía otra pregunta, no sí, sé si es que Leonardo. no importa. Sí, adelante, adelante. Perdón ahí, porque como nos dirigimos a Jorge todos, entonces pensé que eran todas preguntas para Jorge, pero tenía una pregunta para Eduardo, que sinceramente no me quedó muy claro qué es lo que quisiste decir con todo lo que dijiste, porque dijiste cosas muy variadas y sí, no entendí cuál es el núcleo de lo que querías decir. Sin embargo, me queda como la idea como que estás defendiendo dado que estuviste hablando de modelos en lógica, tanto como modelos en teoría, en científicos, y también hablaste de teorías lógicas como de teorías científicas. Me da la impresión de que estás tratando de defender alguna posición anti-excepcionalista de la lógica, es decir, parece haber una similitud entre estos tipos de teorías, tanto lógicas como científicas, y me gustaría saber si ese es el caso, si estás defendiendo alguna posición de ese tipo, cuáles serían los criterios que hacen que una teoría científica y una teoría lógica sean similares de alguna manera. Gracias, Leonardo. Vi que Kevin Román también había levantado la mano. Adelante. Sí. Bien, muchas gracias. Mi pregunta es para Ignacio Vergara y es la siguiente: si en
en su planteamiento de la analogía entre modelos mentales y estas nociones wittgensteinianas, toma en cuenta el hecho de que, al menos en investigaciones filosóficas y la llamada segunda etapa de Wittgenstein, él se adhiere a una postura antirrepresentacionalista, es decir, parecidos de familia y la misma noción juegos del lenguaje rechazan el entendimiento como una representación. Gracias, Kevin. No sé si les parece, empezamos en el orden opuesto, ya que hay preguntas para todos. Entonces, si gusta, Ignacio Vergara, Sí, entonces comienzo. adelante. Respecto, bueno, creo que su pregunta como que se divide en dos, y respecto como a la primera, sobre la noción de metáfora, al menos en una dimensión cognitiva, yo ahí considero que es un problema abierto. Porque, claro, lo que usted señalaba, los problemas que tiene esta noción también son los que aquejan la analogía según Necessian. Y porque, claro, muchas veces tiene la impresión de que para reconocer similitudes, para hacer inferencias, ya supone una similitud. Al menos yo lo encuentro, quizás que el problema se puede quejar más de una circularidad. ¿Ya? Y también, obviamente, está por qué similitudes se consideran relevantes para una analogía. Ahí al menos Necessian lo trata como de salvaguardar, por decirlo de alguna forma, diciendo de que obviamente las características que van a ser relevantes están dadas por el contexto. Y porque ahí, bueno, y también respondiendo paso la pregunta sobre cómo el rol histórico, Necessian establece, habla de los modelos mentales y razonamientos basados en modelos mentales, para explicar el cambio conceptual científico. Ella toma este problema pendiente desde Kuhn y trata de explicar por qué se producen nuevos conceptos mediante modelos mentales y razonamiento basado en modelos. Entonces, en ese sentido, respecto a cómo las metáforas y analogías crean similitudes más que identificarlas, yo creo que es todavía un problema abierto y que, bueno, al menos en el ámbito de la ciencia cognitiva todavía está sujeto a discusión y a experimentación. Así que ahí considero que es un debate abierto. Respecto como a las representaciones visuales, creo que no hay oposición a que estas sean o que incluyan un ámbito espacial. No sé si eso apuntaba la pregunta. Pero al menos como Nercesian define las representaciones visuales, las caracteriza porque nos entregan la oportunidad de organizar espacial y visualmente el conocimiento. Y ahí estaba el caso de la maqueta, que si bien tiene su organización espacial, trata de replicar cómo sería la ciudad de Nueva York. En ese sentido, también podríamos decir que como nosotros organizamos espacialmente sus objetos, también una forma de dar una referencia espacial de los objetos que están siendo representados, y que ocurre muchas veces, por ejemplo, bueno, asumo que acá habrá muchos estudiantes y profesores universitarios, que también ocurre con los mapas conceptuales, que nosotros, por ejemplo, colocando una idea arriba en lo superior, ya sea en un PowerPoint, escribiendo en la pizarra, estamos destacando con eso, con esa simplificación especial, que es la idea importante, y que todas las ideas que vienen son secundarias, se desprenden de ella. Entonces creo que van de la mano la representación visual junto con lo espacial, y que mediante una distribución espacial nosotros podemos destacar cuáles son las características de información que consideramos más relevantes y cuáles son ya más secundarias hasta terciarias. Y claro, y también con esto, como al destacar que cuando Nercessian trata de explicar el cambio conceptual utilizando modelos mentales y razonamiento basado en modelos, ella obviamente es historicista, y esta como la parte que por razones de tiempo no pude incluir en la presentación, de que ella, claro, se toma este problema del historicismo de Kuhn, de que por qué de una teoría pasamos a otras con conceptos con un significado radicalmente distinto. Entonces ella sí va a admitir, por ejemplo, de que muchos de los modelos que se ocupan en la ciencia están dados contextualmente. Por ejemplo, cuando Darwin trata de explicar la selección natural, apelan a la selección artificial, que
ocurría en la hornicultura, si no me equivoco, ahí cuando la botánica, incluso hasta en las crianzas de ganado. Entonces, obviamente, para ella, en tanto historicista, se declara, pero también naturalista, ocupa los datos históricos de la ciencia para construir una teoría cognitiva del conocimiento científico. La historia acá también es importante, pero la historia de la ciencia es importante en tanto nos entrega los modelos y todos aquellos datos que van a respaldar nuestra teoría cognitiva. Y como para responder la otra pregunta, que también se relaciona en esto, al menos como yo soy de la idea o he estado estudiando para como proyecto de investigación tentativo, hacer como una especie de filosofía cognitiva de la filosofía. Entonces, como sé muy bien que Wittgenstein en las investigaciones filosóficas no se compromete al menos con representación tal como nosotros usualmente la entendemos en la ciencia cognitiva. Pero lo que así me gustaría destacar, y por eso como apelé a los modelos mentales y el razonamiento basado en modelos, que de forma similar a que tanto en la cognición ordinaria, cuando resolvemos problemas ambientales que se nos presentan, tanto como ocurre en la ciencia, cuando los científicos ocupan modelos, analogías para explicar los fenómenos de los que nos quieren hablar, también ocurre en la filosofía. Y ahí rescato un poco la idea keynesiana, que creo que fue mencionado por el segundo presentador, cuyo nombre no recuerdo, de que entre la ciencia y la filosofía no hay una distinción de clase, sino una distinción gradual y que podemos encontrar a veces operando los mismos procesos cognitivos. Entonces, así como en la ciencia hay analogías, también las podemos encontrar en filosofías. Son tan fundamentales para plantear perspectivas filosóficas y para dar a entender y explicar ciertos puntos como lo pueden ser en la ciencia. Creo que me extendí, pero tratando de responder todo. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos entonces con Eduardo Bautista. Sí, muy bien. Bueno, creo que la primera pregunta que respondería es sobre la que se me hizo sobre el excepcionalismo lógico y las similitudes entre las teorías científicas y lógicas. Bueno, los dos puntos fundamentales que defendía, digamos, en mi ponencia, quizás sí no hizo un buen trabajo en hacerlo claro, es primero una cierta forma general de inferencia que defiende Dummett. Él dice de que, primero que nada, existe un minimalismo inferencial propuesto por Gensen, por Gerhard Gensen, que nos permite poder reproducir casi cualquier sistema lógico, claro que requeriríamos de añadir los axiomas adicionales, por medio de la representación básica del comportamiento de las conjunciones O e I. Y que a base de esto se puede construir sistemas de pruebas que solo dependen de estas conjunciones, de estas constantes lógicas básicas, ¿verdad? Además de esto, lo extiende al hecho de la retícula, ¿verdad? Del látiz o la retícula, que puede representar en general cualquier mecanismo de inferencia y que tiene la suficiente plasticidad para poder representar las distintas formas axiomáticas que representan las especificidades de distintas lógicas, ya sean intuicionistas, ya sean lógicas cuánticas, ya sean la lógica clásica. En general, la retícula, ¿verdad? Es un cuerpo, como dije, de que está conectado, que conecta por encima a dos proposiciones y por debajo también. La unión por debajo representa la conjunción y la unión por encima representa la disyunción. Y en base a esto se puede representar a Gensen y se pueden añadir mecanismos adicionales, como dijimos, la distribución, la propiedad de distribución o de no distribución, ya sea si queremos tener lógicas clásicas o lógicas no, o una lógica cuántica, por ejemplo, donde por el principio de incertidumbre no siempre puede ser distribuible una proposición. Entonces, en esta medida, no sé si a eso te referías con lo del excepcionalismo lógico, naturalmente no estoy diciendo de que todas las lógicas son iguales, sino que tienen un contenido similar, un contenido sustancial que puede ser reproducido por el mecanismo de la retícula matemática, y de que esto es el mecanismo fundamental de la inferencia, y que esto básicamente es una representación visual
el cálculo secuencial de Gensen como forma de inferencia más básica y no específica. Al respecto, entre la similitud de las teorías científicas y lógicas, pues bueno, naturalmente creo de que existe siempre una especie de inferencia lógica para cualquier clase de disciplina que se haga. Es decir, la inferencia es precisamente el hecho de que podemos llegar a conclusiones adecuadas a partir de proposiciones adecuadas. Y casi cualquier disciplina puede ser entendida como un sistema de proposiciones. En la medida de Tarski podemos entender a una disciplina como el conjunto de proposiciones que son determinadas como cierto para cierto cuerpo de investigación. Entonces, debe de haber una lógica implícita dentro de las teorías científicas que permiten hacer los sistemas de inferencia en las teorías científicas. No son lo mismo, claro, no son cosas idénticas. Simplemente subsiste como inferencia. Por el otro lado, y era el punto al que me refería, con el a priori relativo de Friedman, es el hecho de que en el desarrollo científico, para poder construir el objeto que le pertenece a una ciencia, a una disciplina, es necesario tener como condiciones de posibilidad ciertas concepciones a priori, ya sea el a priori constitutivo, que determina cómo puedo yo construir el objeto a partir de ciertos axiomas que definen su comportamiento y su relación con otros aspectos de la teoría, y el a priori coordinativo, que es lo que permite de que esta teoría pueda ser correlacionada puntualmente con los datos sensoriales, ¿verdad? Es decir, con la experiencia. En esta medida, inversamente, en la medida que una lógica debe de poseer un universo de discurso, es decir, debe de obtener compromisos ontológicos en el sentido de Quine, los objetos de los que hablen deben de estar constreñidos también, o no, deben de ser posibilitados también por este a priori relativo. Creo que el ejemplo más directo es la lógica cuántica que desarrolló von Neumann, ¿verdad? El hecho de que los axiomas que determinan la forma de inferencia que se representa por un retículo no distributivo, en este caso, está directamente constreñida por las condiciones a priori que tienen la posibilidad de experiencia del comportamiento de las partículas a un nivel cuántico, ¿verdad? El hecho de que solo tenemos cierto grado de, tenemos cierto margen de error para poder afirmar cierta propiedad y el margen de error del rango de afirmar otra propiedad. Esto es lo que define la no distribución, ¿verdad? Por poner un ejemplo, solo para hacer más claro este punto, si tenemos, por ejemplo, una proposición P, que es que una partícula tiene cierta velocidad, y tenemos otras dos proposiciones, digamos una proposición Q, que dice que una partícula tiene una proposición del rango -1 a 0, y tenemos otra proposición R, que dice que una proposición va del rango 1 a 3, nosotros podemos decir la proposición P y QOR, es decir, la partícula tiene la velocidad tal, la velocidad de X, y se encuentra en el rango de -1 a 0 y de 1 a 3, que se puede combinar para hacer el rango de -1 a 3. Esta proposición es cierta en la física cuántica porque está dentro de los límites del principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, tiene el margen de error aceptado del 50% que requiere para que pueda ser afirmado. Sin embargo, si aplicamos la distribución a esta misma proposición, es decir, P sería P o Q, no, discúlpeme, sería P o Q y R, sería la proposición original, y lo distribuiríamos como P y Q o P y R, que nos quedaría como la partícula tiene la velocidad tal y tiene una posición entre -1 a 1, o la partícula tiene la velocidad tal y tiene una posición de 1 a 3, ambas proposiciones son falsas, en la medida de que
cada una de estas proposiciones, de estas conjunciones ya distribuidas, no están dentro de los límites del principio de incertidumbre, es decir, tiene un margen de error inaceptable. Entonces vemos cómo las condiciones a priorísticas de la posibilidad de inferencia también condicionan los mecanismos inferenciales que podemos tener dentro de una lógica, como los límites o las condiciones de inferencia que pone el objeto en sí a la lógica que ha de utilizar. Entonces, esa es la correlación que trataba de hacer entre las teorías científicas y las teorías lógicas. No sé si eso contestará esa pregunta, pero eso es más o menos lo que yo trataba de explicar con mi ponencia, la relación entre la generalización lógica de Dumet y el a priori relativo de teorías específicas de Friedman. Luego vamos con el papel sociohistórico que preguntaron. Ya hizo mención, Ignacio creo que era, al respecto del papel que tiene Kuhn, ¿verdad?, en el desarrollo de teorías al respecto del tiempo. Así que no hay diferencia, creo que él ya dio la idea general, el hecho de que hay continuidad de desarrollos conceptuales a lo largo del tiempo, hay ciertas discusiones. Así, por ejemplo, nosotros podemos poner la discusión en la física, ¿verdad? Parte con Aristóteles, que dice de que el movimiento obedece a ciertas normativas naturales de su física. Luego viene Copérnico, creo que sería, o Galileo, que ya habla acerca del movimiento inercial, ¿verdad? Y cómo es cierta fuerza imprimida a un objeto lo que le hace moverse en cierta dirección, y de que son otras clases de fuerzas lo que pueden desviar su inercia, ¿verdad? Y imprimirle un distinto movimiento. Entonces ya no hablamos del movimiento, ya seguimos hablando del movimiento con cierta tendencia natural, pero ya no de acuerdo a su orden en el cosmos, sino de acuerdo a las acciones de fuerzas específicas y circunstanciales. Y luego pues vamos a la discusión de Newton, ¿verdad? Que ya describe esto matemáticamente, ¿verdad? Como la acción de distintas fuerzas por medio de sus tres leyes, y ya lo extiende también a los mecanismos de la gravedad. Y por último Einstein, que hace equivaler la gravedad y la inercia como parte de un mismo movimiento dentro del principio de equivalencia. Entonces vemos de que precisamente hay una línea de discusión sociohistórica que también está dentro del marco de las nuevas posibilidades tecnológicas que nos abren nuevas experiencias que pueden o no ser incluidos dentro de paradigmas anteriores. Es raro que un paradigma pueda cubrir todas las experiencias que se nos manifiestan en cierto momento histórico, pero usualmente la posición de Kuhn es que hay una razón utilitaria para aceptar cierto paradigma a pesar de que hayan ciertos errores o ciertos aspectos empíricos que no pueden ser explicados. Pero que ya hay un momento en que se acumulan tantas nuevas experiencias de que ya es inviable seguir sosteniendo esa teoría, y eso es lo que fuerza a la transición a un nuevo paradigma que sí puede incluir estas nuevas experiencias, o que aparezca una experiencia lo suficientemente relevante para formar el cambio, como es el caso de, ¿cómo se llama?, de los experimentos de Einstein, ¿verdad?, con el perihelión de Mercurio, que él demostró que su teoría sí podía explicar las observaciones de Mercurio, mientras que la teoría newtoniana nunca lo hizo. Entonces apareció una experiencia con suficiente peso como para forzar la transición a un nuevo paradigma. Sin embargo, y aquí es una pequeña diferencia que yo quiero remarcar entre Kuhn y Friedman. Friedman es kuhniano, se enmarca dentro de la tradición de Kuhn, Kant y Carnap. Sin embargo, la crítica que le hace Friedman a Kuhn es de que la transición de un paradigma a otro no se basa en un aspecto instrumentalista, sino que está enmarcado dentro de la racionalidad comunicativa, en el sentido de Habermas. Es decir, de que hay una tradición común racionalista que permite argumentarnos en favor de un paradigma. Como ya hablamos, ¿verdad?, en el concepto del movimiento desde Aristóteles hasta Einstein, existe la apelación a ciertos conceptos esenciales, y no solo eso, sino que también la apelación a ciertos... Bueno, ya casi termina la pregunta. Existe también...
Existe también la apelación a cierta discusión central en cuanto a los marcos de referencia y el movimiento relativo y absoluto. En esta medida no se trata solo de que una teoría es más conveniente de una manera instrumental, sino que también es posible, no se pierde, no hay un quiebre racional, como decía Kuhn. Hay una tradición de conceptos que tiene una evolución natural y existen problemáticas e intereses comunes en general al cuerpo disciplinar que permite argumentar a favor de una disciplina u otra. Entonces no se trata de un utilitarismo taxativo, ¿verdad? Es decir, de que no, esto puedo cuantificar qué tan positivamente superior es esa teoría a la otra, sino que es una argumentación racional y en esta medida también conjuntaba esto de nuevo a la generalidad inferencial que plantea Dummett con respecto a la lógica de Gensen, ¿verdad? El hecho de que asimismo en la lógica o en general para todos los cuerpos disciplinares hay una subsistencia de un mecanismo inferencial que también sirve como sustrato para poder establecer esta racionalidad comunicativa. Gracias. Jorge, adelante. Estás con el volumen. Listo, ok. Ok, voy a tratar de responder las preguntas. Voy a también tratar de ser breve como acto de misericordia. Primero, vamos por orden. Creo que efectivamente hay que abierta la pregunta de cómo la solución o el marco de análisis pragmático que yo propongo puede ser traducido en formalismo lógico. En cierto sentido, no perseguí esa línea porque no es realmente de mi interés. Me interesa más la dimensión epistemológica y cómo las heurísticas efectivamente funcionan como una caja de herramientas para entender este problema. En ese sentido, me interesó el problema de las conclusiones flotantes como un problema epistemológico, como un problema de como las conclusiones flotantes como un patrón de razonamiento, un patrón de inferencia por contraposición a un tecnicismo de la lógica no monótona. Eso no quiere decir que el problema per se de la lógica no monótona no sea relevante o no sea interesante, sino que realmente no es el objeto. Habiendo dicho eso, no se me hace inmediato cómo se puede traducir, por ejemplo, mi marco teórico pragmático a un formalismo no monótono. Creo que se podrían etiquetar estos grafos acíclicos no dirigidos con cosas como costo o conflicto. Supongo que sería un grafo acíclico etiquetado, ¿verdad? Pero no me preocupo de cómo eso sea posible, relevante o cómo eso cae dentro de una lógica no monótonas. Lo he visto de manera secundaria y creo que hay un programa de investigación bastante interesante que se llama Knowledge Based Artificial Networks, que son redes neuronales con un componente de marcos de conocimiento, knowledge bases, que es una combinación entre una aproximación proposicional y una aproximación, por ejemplo, de redes neuronales. Pero bueno, eso queda desatendido. En resumidas cuentas, básicamente me interesa más el problema de las lógicas flotantes, el problema de las conclusiones flotantes con un problema epistemológico y ver cuál es la conexión que hay, por ejemplo, con las heurísticas. Sí, eso serían eso. ¿Por qué lógica no monótona por qué lógica no monótona y no lógica para consistente? Es una respuesta técnica. La lógica no monótonas y el problema de las conclusiones flotantes surge porque las lógicas no monótonas, cuando hay conflictos o información incompatible, las lógicas no monótonas generan extensiones, que son particiones compuestas por subconjuntos máximos de consistencia. Es decir, una estructura de herencia determinada, al tener o contener información incompatible, necesita generar subconjuntos máximos de coherencia, y las conclusiones flotantes son el resultado de cómo se procesa o computa la información en esos subconjuntos máximos de coherencia. Las lógicas para consistentes no generan extensiones. Puedo estar equivocado en ese punto, pero no he revisado. Pero porque hay varios tipos de conflictos en el contexto de las estructuras de herencia. Este es uno muy particular y ocupa una serie de requisitos técnicos para uno poder ver las conclusiones flotantes. Es realmente un problema técnico bastante rebuscado
y se ocupa un montón de pasos intermedios que surge sobre las lógicas no monótonas por contraposición a las lógicas paraconsistentes. Es decir, no es un conflicto por conflicto per se, sino es un conflicto con un montón de matices técnicos. Por ejemplo, la necesidad de extensiones y la necesidad de operaciones para procesar información de esas extensiones. Luego, de los ejemplos como método, efectivamente, es una discusión en literatura de si hasta qué punto es aceptable o satisfactorio usar ejemplos o casos hipotéticos para movernos en nuestras intuiciones. Eso es bueno y malo. Es malo porque efectivamente puede ser un poco débil como argumento per se. Es bueno porque algo que no mencioné es que creo que una línea de investigación interesante, más que aplicar eso a un formalismo lógico, es, por ejemplo, el campo de la filosofía experimental. Y podría ponerse, creo que lo que yo propongo está sujeto a que pueda ser investigado en este campo, en la filosofía experimental. Básicamente usted puede tomar un grupo de sujetos y presentarles diferentes casos y ver cuáles son las reacciones de estas personas ante esos casos y si eso coincide con más o menos los atributos que yo he pescado, que rescato que tienen, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es una discusión metodológica. No sé si es propia de la lógica no monótonas, pero bueno, en este caso creo que va para ambos lados. Luego, lo del costo-beneficio como una solución que más bien va en contra del espíritu de la solución heurística. Yo diría que el costo en sí mismo no es, el costo es uno de los atributos, de los atributos que nos dan los recursos para entender las conclusiones flotantes o estos escenarios. No es el único, y efectivamente, si uno se va solo al análisis del costo-beneficio de los casos, es insatisfactorio el costo por sí mismo como un criterio de resolución. Es el costo en combinación con el conflicto de las fuentes que ofrece el mejor panorama para entender este problema. Otra cosa es que, y en conjunción con lo que dijo Leo, el costo efectivamente es un concepto bastante rebuscado. ¿Cómo se determina? Si se puede determinar del todo, es un problema que no atiendo y casi que hago un poco de hand waving y lo doy por sentado que se puede lograr o se puede determinar el costo de un problema determinado. Básicamente hago hand waving y digo, bueno, si se tiene este atributo, si se puede determinar este atributo, básicamente podemos tirar a proseguir con la solución que más o menos se me viene en mente. Eso no quiere decir que no se pueda determinar. Igual, esto es algo que puede ser sometido a una investigación experimental, si las personas tienen una intuición o no sobre estos diferentes casos y si hay algo ahí efectivamente que se puede asociar a costo. Pero sí, es un concepto rebuscado. No estoy suponiendo que se puede determinar, pero no estoy completamente dejando la posibilidad de que se pueda determinar el costo asociado a una situación, una toma de decisiones. Espero haber contestado las preguntas. Y bueno, listo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Yo creo que estamos a tiempo. Quería proponer, como había hablado con Sergio antes, que empezáramos la próxima sesión a las 4:20 por